La palabra iglesia desde hace muchos años, desde el tiempo de Constantino, se fue identificando poco a poco con el templo. Y pues esta situación se experimentó en la iglesia, a veces más, a veces menos, durante cerca de 1500 años, cuando lo que hacía el templo era lo que hacía la iglesia. Sin embargo, a raíz del Concilio Vaticano II, se despertó el otro aspecto de lo que es iglesia antes de Constantino, que era comunión, que era convocación, que era iglesia en el aspecto de comunión y convocación. Esto llevó poco a poco, sobre todo en América Latina, alrededor de 1960 y antes, a despertarse el aspecto de que la iglesia, además del templo, y sobre todo era comunión, era convocación a la asamblea donde se cerraba con el Señor Dios un pacto, una alianza que era la que Jesucristo realmente realizó y ahora sacramentalmente se realizaba entre nosotros. Esto hizo que, sin todavía el concilio acuñar que la parroquia, no lo dice claramente en la Lumen Gentium, que la parroquia es iglesia, sino que dice que es como una iglesia, no, por así decir, no da el paso a identificarla como era en los 4 primeros siglos del cristianismo, pero ya fue un gran avance el hecho de que así la moduló. Con todo, en América Latina, sobre todo, como que nació por influencia del Espíritu Santo, hay que reconocerlo, esos nacimientos de iglesia, que era comunión de personas, comunión con otras personas que no eran de la comunión de fe y liturgia y orden del ministerio, pero que se trataba de lograr una comunión entre todos. Y ustedes ven y recuerdan sin duda, los que peinamos canas, de que este despertar se dio en Brasil con lo que llegó a llamarse comunidad eclesial de base. Se dio en Chile con las comunidades de familias, la famosa catequesis familiar del padre Decker, que generó un despertar de la iglesia, de la parroquia como comunidad. También se despertó fuertemente en Estados Unidos y después, de alguna manera, se fue transmitiendo al Caribe, a Colombia y a otros países las comunidades carismáticas que realmente hacían que la iglesia se experimentara como comunión, como convocación a todos, como ese salir de la iglesia, templo, a la iglesia, vivienda, calle, casa. Nosotros decimos acá condominios a todo aquello que son aglomeraciones en edificios. También se despertó esto mismo, el sentido de iglesia de casa, sobre todo por la situación de Cuba, en Cuba, donde la reunión dominical se hacía en casas por laicos. Y a su vez, en El Salvador, sobre todo en Choluteca, en Honduras, sobre todo en Choluteca, los misioneros canadienses en ese vicariato apostólico hubo un despertar de la comunión el domingo en la celebración de la palabra de parte de laicos y después poco a poco de laicas. Otro tipo fue lo que se realizó en Perú, sobre todo en Perú, algo en Bolivia, en el despertar de el tipo de reunión que realizaban aquellos que estaban de alguna manera organizados de acuerdo a la acción católica italiana, hoc
Juventud Obrera Católica, JAC, Juventud Agrícola Católica, JUC, Juventud Universitaria Católica, todo ese tipo de personas, al sentirse sin base comunitaria, se lanzaron al movimiento popular peruano como parte del movimiento que, como todos sabemos, se regía por análisis marxistas, y fue donde ellos se empaparon de este análisis y hubo esa situación conocida de tensiones, pues con la Iglesia Universal y sobre todo con el Vaticano. ¿Por qué quiero decir esto? Que esto sucedía antes de 1965, que es cuando toma el Concilio Vaticano II este espíritu, donde la iglesia no solo es el templo, pero ya partía de prácticas que se estaban haciendo sobre todo en América Latina. Y esto fue una gran bendición porque empezó a desarrollarse poco a poco la iglesia que ya se le llamó de casa. ¿Por qué? Porque así se quiso traducir la expresión griega de San Pablo, que era muy sencilla, Ecclesia Katoikon, la iglesia de tipo familiar, porque en griego ustedes saben que oikia es tanto casa como familia. No hay dos palabras como nosotros las tenemos, sino son realmente una sola palabra. Entonces, lo que es casa es familia, la iglesia de casa o la iglesia de tipo familiar, donde Pablo, que seguía, por supuesto, mucho a San Pablo, San Lucas, si ustedes leen paréntesis el Evangelio de Lucas, ven que Lucas la palabra ciudad la introduce constantemente, en donde los otros evangelistas usan las palabras aldea. Se ve que Lucas, influenciado con San Pablo, realmente quiere retraducir la práctica de Pablo y de alguna manera pues pone a Jesús como el que iba de ciudad en ciudad, como que dejaba en ciudades su preocupación. Entonces esto hizo que Pablo acuñara ese término de Ecclesia Katoikon para, de esa forma, la estructura que él formaba en toda la parte de la antigua Antioquía, pues eran esos grupos donde el padre de familias, el paterfamilias, reunía a su gran familia, que era no solo los consanguíneos, sino sus esclavos, sus criados, sus huéspedes, en ocasiones también sus compañeros de trabajo, para hacer la eclesía. Y de esta manera, como era de casa familiar, pues era Ecclesia Katoikon. Esa palabra realmente se fue olvidando y renace ahora en estos tiempos de la pandemia de manera fuerte. Pero no solo a raíz de la pandemia, sino ya venía, pues estamos hablando de los 60s, pero ahorita cobra importancia. Los distintos tipos de Ecclesia Katoikon, de iglesias que el Papa tradujo, el latín, tradujo por iglesia doméstica. El Papa Juan Pablo, cuando viene a la Conferencia Episcopal de América Latina, identifica la eclesía doméstica con la familia nuclear. Y ustedes recuerdan que a raíz de esa identificación empezó a darle mucha preponderancia a la familia nuclear, esposo, esposa e hijos e hijas con el mismo apellido, que debían de ser una iglesia. Invitó entonces la eclesia doméstica a hacer de cada familia nuclear una iglesia, y así Puebla lo asume y así se sostuvo. Sin embargo, no coincidía con la eclesia doméstica de Pablo, con la eclesia Katoikon, porque la eclesia Katoikon era la familia amplísima, por así llamar, no exclusivamente la nuclear. Y esto permitió que se prefiriera usar la palabra iglesia de casa o iglesia estilo familiar
para distinguirla de la eclesia doméstica, que ya tenía su concreción en la familia nuclear. Por eso no empleo ahora la palabra iglesia doméstica, para hacer esa pequeña distinción que de alguna manera puede generar mayor captación de lo que significa iglesia doméstica y por qué se traduce así el Ecclesia Catechon. Con todo, fueron creciendo y podemos hablar de varios tipos de iglesias domésticas, iglesias pues de casa. Si ya la hago, ya aplico la misma palabra, pues es que es iglesia doméstica, pero de una familia amplísima. Entonces, ¿qué sucede? Que hay varios tipos. La más conocida fue la comunidad eclesial de base, que por ser la única durante varias décadas, se constituyó en la iglesia. Pero cuando fueron apareciendo otras, como que ya se dejó de insistir en esa exclusividad, que para decir iglesia había que decir comunidad eclesial de base. No había más palabras. Hoy día se dice que iglesia es la comunidad de papás y mamás que son los catequistas de sus hijos en sus respectivas viviendas. Iglesia de casa es aquel rezandero, decimos en México así, que coordina toda la cuestión de la liturgia popular para el difunto, que no es la oficial, sino el pueblo la sostiene en novenarios, en rezos, en cantos, en simbólicas que tienen que ver con cenizas, etc. También está la iglesia de casa, como la decíamos, ¿verdad?, de no solo de la celebración religiosa de los laicos, sino también la iglesia de casa, que se inserta la gente en grupos de la propia colonia o sector, que sin ser cristianos confesionalmente, actúan como si fueran cristianos, porque en ocasiones son los más preocupados del bien común. Es otro tipo de cristianos que se insertan en esos grupos y realmente no llevan la Biblia, no llevan de ninguna manera el rezo, y a esto el Papa en la Evangelii Gaudium le llama, dan una evangelización no formal, insertos en ese tipo de grupos. También el celebración dominical en ausencia de presbítero es otra iglesia de casa, iglesia doméstica, porque se celebra fuera del templo. También se conoce la que se usa más en Francia, que es la iglesia, no es el nombre específico que le dé el francés, pero es 1+1, un cristiano, un alejado, un agnóstico, un cristiano, un ateo, que platican en los cafés, sobre todo, es muy frecuentemente esto en Francia. Hace unos 15 años yo leí la estadística, eran cerca de 8,000 grupos, 1+1, un cristiano, un alejado, por así decir. Entonces, no sigo dando más nombres de otros tipos de iglesias de casa, y la pandemia en este momento los convierte en casi la forma de llevar adelante la evangelización. ¿Por qué? Porque el templo mostró, sobre todo en Semana Santa, que su oferta es netamente litúrgica y de contenidos sagrados teológicos, de contenidos morales, de contenidos también de tipo bíblico. Y la iglesia de casa es un desplazamiento que se caracteriza por 4 notas. Primer desplazamiento, la iglesia, y pensemos ya en la pandemia, se desplaza del templo, cuya oferta es pobre, por así decir, en este momento, no que fue, pero en este momento, poca gente va a ir al culto por razones que se están diciendo, pues que será solo un porcentaje mínimo. Segundo, al ir poca gente, comprendamos que generalmente será la gente mayor, que es la que ya iba, y menos, y sobre todo con el miedo de aquellos que tenemos más de 65 años, que es la edad que ponen, así como ya expuesta, más expuesta. Tercero, no habrá pláticas dentro de los salones parroquiales. La misma escuela
de todo tipo, como que es la que se está poniendo como la última en resolverse. Entonces, sin pretenderlo, el desplazamiento se da ya del templo a la casa. Segundo, el señor cura no puede meterse en las casas como antes con naturalidad. Entonces hay un desplazamiento del clero al laico, que es el que lleva la casa. Tercero, hay un desplazamiento también de cierto contenido sagrado, teológico, bíblico, etcétera, a un contenido más de problemas del cada día, que es lo que ahorita platica la gente y que ya en ciertos esquemas de iglesia de casa era que se leía un texto bíblico y luego se aplicaba en la vida, o al revés, se partía de la vida, de un hecho de vida, para tratar de responder con la palabra de Dios. Otro desplazamiento que está obligándose es que ya se pasa de territorios, digamos, como uno los tenía sectorizados, a culturas, porque al que le interesa más un tipo religioso popular o que se reúne alrededor del muerto y su recuerdo, pues es un tipo cultural distinto al que le gustaba tener un grupo bíblico o un grupo catequético o un grupo de vecinos. Ya entra lo territorial a lo cultural, porque serán personas de distintas partes de la ciudad, no solo del territorio parroquial. Y ahorita lo que entra de lleno es el medio. Antes era presencial, ahora empieza a ser o se obliga a ser virtual. Y aquí es donde tenemos la carencia, que nuestra virtualidad apareció, no sé, por allá en Semana Santa, donde en las diócesis nos enseñaron a mandar nuestro contenido litúrgico, nuestro contenido de piedad popular durante la Semana Santa, pero era unidimensional. Yo me metía a mi oficina, tomaba mi laptop y de ahí empezaba a celebrar la misa, pues, en el templo, pero ayudado de mi medio, y yo de ahí mandaba el sermón o mandaba de alguna manera contenidos bíblicos de Semana Santa, de los misterios que celebramos, pero terminada la Semana Santa como que se secó más la situación unidireccional, porque casi nos quedó solo la misa, el rosario y alguna exposición ante el Santísimo. Y se seca bastante el templo. Y si no tiene uno ya la red de iglesias de casa, ahí es donde entra el problema, que empieza a ser una sequía. ¿Y qué sucede? Que algunos seguimos dentro de nuestra oficina usando la laptop para ver qué más mandamos, pero caemos nuevamente en el sedentarismo, de que de alguna manera desde la oficina pretendemos evangelizar el territorio que nos corresponde como párroco. Y cada día, primero nos quedamos con gente mayor que no sabe usar el medio virtual, el medio digital. Y segundo, el extraño no le interesa nuestro envío, que es un envío, repito, de tipo sagrado, de tipo formal, confesional. Y es donde viene el asunto, ¿qué hago con mis catequistas? Que sobre todo me llevaban a los papás y aún a los niños. ¿Qué hago con aquellos que celebraban la palabra fuera? Que no puedo reunirlos en el templo. Y tampoco conviene que generemos reuniones presenciales. Y es donde uno empieza a ver la necesidad de capacitar al celebrador, al ministro extraordinario de la comunión, que hace también su reunión de casa con la familia del enfermo. Ya no va el enfermo, ya no solo celebra el ritual, sino también generó o está generando el que sus familiares, al menos el que cuida al enfermo, y vayan que se han multiplicado, de alguna manera también esté
sea parte de esa reunión de 3. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene el problema de cómo le enseño yo a mis coordinadores de todo tipo de iglesia de casa, siendo personas mayores que no manejan a veces ni siquiera el celular, mucho menos una computadora. ¿Cómo logro no solo que ellos me escuchen, sino que generen ellos la convocación? O sea, generen, como lo acaba de hacer Monseñor Germán, el grupo. Nos mandó la ID y todo mundo pudimos entrar a una reunión. Él generó el origen. Pues ese generador de la reunión es el ministro de la comunión, es el catequista de papás y mamás o niños, es el celebrador dominical y hay que enseñarle cómo generar para mandar el ID a todos sus miembros que antes se juntaban con él. Y si no había iglesias de casa, hay que empezar a hacerlas gracias a los que iban a misa. Gente piadosa que uno tiene bien ubicada en donde viven y empieza uno a decirles que si no gustan reunir a sus conocidos y hay que darle esa clase de cómo generar el grupo. Y es por eso que aquí en la ciudad hay un grupo que ya se dedicó y ya probó cómo enseñarle a una persona mayor de 70 años, que es el laico, a veces típico que tenemos cerca, para que genere el grupo. Y han desarrollado una metodología icónica, es decir, donde por internet uno se mete y le van diciendo a uno, teniendo el celular, el smartphone enfrente, pica aquí, segundo paso, pica acá, tercer paso, ahora aquí, y así se le va llevando para que él genere grupos. Y si ya tenía grupos, los empiece a reconvocar de manera virtual, de manera, repito, digital, pero que sea grupo, con opiniones de ida y vuelta, donde se plantee una situación sobre la que vamos a platicar. Y él recibe de mí, o sea, mis distintos coordinadores de iglesias de casa, de mi pastor, formación, tanto textos bíblicos que pueden servirnos con los temas comunes, si es que los hay, temas de la vida, como también el que los sigue uno cultivando, porque de alguna manera ya mi ciencia, lo que yo tengo, que antes yo la decía directamente, ahora tengo que compartirla con ellos y escucharlos en la reunión mía con mis coordinadores de religiosidad popular, con los coordinadores de celebradores dominicales, de grupos bíblicos, de comunidades de base, de 1+1, de aquellos que están insertos en grupos ciudadanos que también tienen sus redes y las han hecho vitalizar ahora en estos días. Por eso termino yo, y ojalá pues haya posibilidad de algún intercambio, de que tenemos que tener muy presentes los 4 desplazamientos, que si ya la ciudad lo demandaba y algunos lo empezábamos a realizar, ahora la pandemia lo ha impuesto. El desplazamiento del templo a la casa, el desplazamiento del clero al laico, el desplazamiento del territorio, de mi territorio, a la cultura de las personas, el desplazamiento de la evangelización formal, donde era explícito mi mensaje y era de alguna manera pláticas sobre los distintos tratados teológicos, litúrgicos o bíblicos, a un desplazamiento no formal, a una evangelización como la describe el Papa en la Evangelii Gaudium, que dice, si usted no puede leer la Biblia, cítela como una palabra normal de no se acuerda quién. Porque si usted abre la Biblia, la gente que está dentro de su grupo, que es de tipo más secular, más por el bien común,
más que trabaja por los demás, inmediatamente pues le dicen que no es tipo católico. Entonces quiere que la evangelización no formal, dice el Papa, si usted quiere no saque la Biblia, no invite a rezar, que lo noten a usted por ser el más comprometido y el que sí cumple con los compromisos que asumen este tipo de grupos no confesionales. Yo viendo a los catequistas de papás y mamás, que eran lo que más me interesaba, porque después el papá y la mamá le pasan en su casa el catecismo al niño. Lo que hice fue conseguir a otro pastor que me entendió, pero que sabía muy bien manejar el smartphone. Entonces, él me dijo, pues, ¿por qué no haces un curso a tal hora? Dales este ID que se metan y yo los voy guiando. Pero dice, lo más importante es que tú te metas al curso para que la gente vea que tú también estás aprendiendo. Pues le quiero decir que se juntaron, pues, qué sé yo, en esa ocasión unas 23 catequistas ya mayores, porque fue la condición que me puso. Deben ser gente mayor. Pues yo le dije, pues es que no hay gente menor. No tengo jóvenes de catequistas, todas son mayores. Y yo entré, y el único que no pudo entender fui yo, porque no logré entrar a la reunión. Él fue guiando, entonces la gente se apiadó de mí, como diciendo, pues este está más viejo que nosotros. Y esto le impide el que entienda, pues ahora el esfuerzo que hacen algunas catequistas mayores de 60 años para enseñarme hace que se haya corrido la voz de que el único que no había entendido era yo. Entonces, eso ha dado confianza a otros, como diciendo, si este fue tan burro y no entendió, pues yo también puedo no entender. Le comento esto porque sí uno tiene que entrar con su gente, porque en el fondo tampoco uno maneja ese tipo de cosas. Si usted me dijera ahorita, como lo hizo ya el padre Germán, a ver, organíceme la reunión y mándeme el ID, pues me ponen un problemón. Entonces, dentro de los catequistas, había unos más jóvenes, ya de 30, 40 años, que son los que ahora coordinan este tipo de servicio de enseñanza, de ese lenguaje virtual. Otro es un compañero, me llamó la atención que en una reunión que tuvo nocturna con otro tipo de gente ya mayor, no tan mayor, entre 40 y 60 años, ¿cómo logró, habiendo tenido en ese grupo que es más de tipo bíblico, tenía unas 10, 12 gente siempre, pues esos avisaron a sus amigos y conocidos y me llamó la atención que él coordinando desde aquí tenía gente de Los Ángeles, tenía gente de Buenos Aires, tenía gente de Caracas participando. De 10, 12 eran 39, 40. Ellos mismos lo van. Por eso usted ve que ya los territorios cayeron. Ya más bien es lo cultural, que le dicen, vamos a tratar este punto. Y como son lenguajes más de tipo normal, de la pandemia, de los muertos, de qué hacemos con los niños, etcétera, pues uno lo único que tiene que hacer es mandar al coordinador algún algún pedacito bíblico para que les ayude a seguir dentro de ese espíritu cristiano. Le comento estas dos experiencias inesperadas. Yo creía que era el primero que iba a entender. No. Y es donde uno dice, entonces, el problema no es el método virtual o digital. El problema soy yo, que como no lo entiendo, creo que no sirve. Realmente quitarse ciertas formas y entrar a nuevas formas ya impuestas. No es de que uno quiera o no. La pandemia es un hecho que va a durar y que hay que entrar desde ya a hacer algo. Si esperamos la vacuna,
nos moriremos algunos sin vacuna. El hecho de que no se rompan los lazos que generaron a raíz de un tipo de iglesia de casa o que generaron dentro del templo mientras se pudo, porque pues era los sábados, 10 de la mañana, llegaban los catequistas, las mamás dejaban a sus niños, la parroquia vivía 2 horas de alegría porque se generaba una relación, si no con una simbólica litúrgica, sí era un acto de comunión de la parroquia. Abría sus puertas, tenía salones y los tiene, preparaba ambientes desde el dulce, la fruta, hasta el recreo, y lógicamente que aún algunos daban el paso a celebrar el sacramento de la primera comunión en comunidad. La mayoría, al menos aquí, seguía optando por lo privado. Entonces no existía demasiado lazo comunitario, por más que eran reuniones semanales durante 1 o 2 años tiempo. Aquí realmente el hecho de lo íntimo privado que ha llevado la pandemia, no se imagina usted el anhelo que hay de comunidad, aunque sea virtual, vamos a ponerle así. Por eso ve usted que crecen los grupos que antes eran presencialmente, pues no se excedían a veces de 15, ya si iban 20 personas, era aquello un éxito, y cómo ahora se están agrandando. Pero la clave es tener el eje, el grano de oro, esa persona que para nosotros era el catequista, que no pocas veces ni hablábamos con él, porque solo lo hablaba la coordinadora de catequista. Nosotros ni nos tratábamos. Y ahora vemos su valía, porque nos hemos quedado sin mucha gente en este momento ya de 3, 4 meses, y vaya usted a saber cuánto tiempo más. Entonces, una disponibilidad al encuentro, sí lo nota. Una disponibilidad a hablar otro tema que no sea el de mi íntimo y reducidísimo núcleo familiar, que es mi esposo, mi esposa y mi 1 o 2 hijos, sí se nota en esta nueva manera de comunión. No será una comunión tangible de agua que siento, de pan sacro, de la palabra y el signo de la cruz para la reconciliación. No será el tómense las manos, tomen los anillos, etcétera. Pero el otro aspecto del espíritu comunitario que no estaba tan real, porque el hecho de contacto físico no generó muchas veces, empecemos por la misa, no generó ni siquiera que los que iban el domingo a misa se saludaran. No hubo el que allí después de la misa se celebrara alguna fiesta religiosa como era siquiera brindar por el nuevo año o simplemente aquí en México darnos el abrazo de Navidad. No, era entrar y salir. Y solo quedaba el signo tangible de comunión, sea signo fuerte que era el pan y la sangre y el cuerpo del Señor, a otro tipo de signos, aceite, agua, etc. Yo creo que la otra parte de la comunión como que está renaciendo y hay que cultivarlo también, aunque pues no les dé la comunión tangible, aunque no les dé la absolución tangible, pero hay formas donde uno ve que la gente se está reconciliando. ¿Por qué? Porque el enfermo, el dolor, el ver que no se avanza, pues genera un espíritu de apertura a los demás. Duele lo que le dolió al de enfrente, que tuvo un deceso o tuvo una desilusión al ir al hospital. Ese espíritu nuevo hay que aprovecharlo
y hay que cultivarlo. También es comunión, también es iglesia, también es, como decían pues allá los del Antiguo Testamento, es un cajal, es la convocación de Dios a generar alianzas, pactos. Tal vez no se logre el pacto tangible con Él, que es el signo, desde Moisés, las piedras y la sangre, pero sí es algo que nos hacía falta teniendo nosotros lo tangible durante muchos siglos. Y de paso aprovecho el viaje. Fíjense que tenemos nosotros una revista, le llamamos cuaderno. Precisamente el cuaderno que aparecerá en un mes trata el tema de la iglesia de casa, en distintos autores de varios países. Y uno de los temas es cómo enseñar a un laico o laica mayor de edad a usar su celular. Y está ahí de manera muy visual para que vaya poco a poco ese laico, que es el que está cerca de nosotros o estuvo presencialmente cerca, y que es al que se le pone más dificultades para salir, que desde donde está siga con su espíritu apostólico, con este ministerio bonito que asumía presencialmente. Se los comento, es gratuita la revista. Si recuerdo, le pasé a Padre Germán la clave para entrar, y yo creo que a finales de agosto pues ya entra uno a la clave y la baja, y ya uno la lee gratuitamente, y pues es ideas de otros lugares donde como párrocos están dando el paso de lo presencial a lo virtual. Algunos ya abordan ese tema en el artículo que escribí.